Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Salgamos con palmas en la mano que ya viene de gloria. Salgamos alabando su nombre porque vive para siempre. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos que ya viene el Rey de Gloria. Salgamos alabando su nombre porque vive para siempre. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Y digno, tú eres digno, oh Señor. Tú eres digno, oh Señor. Digno de la gloria, digno del honor, digno de la gloria, digno del honor. Digno y digno, tú eres digno, oh Señor. Digno, tú eres digno, oh Señor. Digno de la gloria, digno del honor, digno de la gloria, digno del honor. Alábenle con cuerdas, alábenle con flautas, alábenle con címbalos, alábenle con danza, alábenle con cuerdas, alábenle con flautas, alábenle con címbalos. Alabar el nombre del Señor. La 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 la. La 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 la. Y cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Júbilo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Y cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mire, quien me restauró. Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, príncipe de su pueblo. Y cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, que me restauró. Yo no era nada cuando Él me tomó
y ahora yo soy un príncipe de su pueblo. Díselo fuerte, príncipe de su pueblo. Vamos, príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Oh sí, Señor. ¿Qué le parece el canto más? Porque son las 7:20. Uno nomás, hermano. Gloria al Señor. A ver, otro canto, por favor, hermanos. No se quiten las guitarras todavía. Vamos a entrar en ambiente, hermanos. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Y este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Y estaban todos unánimes en ayuno y oración. Estaban todos unánimes en ayuno y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Y este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Y este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Y estaban todos unánimes en ayuno y oración. Estaban todos unánimes en ayuno y oración. Y desde el cielo, y desde el cielo, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Estaban todos unánimes en ayuno y oración. Estaban todos unánimes en ayuno y oración. Y desde el cielo, y desde el cielo, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Continuamos, hermano. Aquí los jóvenes, niños, adultos, nos quedamos aquí. Gloria al Señor. Vamos a aprender cada día más, ¿verdad?, la palabra de Dios, hermano.
Gracias a Dios. Dios les bendiga en esta tarde tan especial. Gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite estar aquí para adorarle, para exaltarle, para bendecir su nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vamos a leer la Biblia, hermanos, la palabra de Dios. Ábrala en el libro de Daniel. Vamos a leer capítulo 2 del libro de Daniel. Si trajeron la Biblia, ¿verdad? Qué bueno que todos la trajeron. Libro de Daniel, capítulo 2. ¿Dónde está? Ya se me perdió Daniel. Capítulo 2 del libro de Daniel. Y vamos a leer versículo 36 hasta el 45, y vamos a leer, a estar muy ocupados en esta tarde hablando de esto. Versículo 2, capítulo 2, 36, perdón, dice: cuando Daniel inicia dando a Nabucodonosor la declaración de su sueño. Este es el sueño, la declaración de él, diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Naturalmente que estaba exaltando David a Dios, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todos los que habitan, hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él ha entregado en tus manos y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres, le dice al rey, aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que has visto, lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Usted ponga mucha atención en esas porciones. Será dividido. Mas habrá algo en él de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que vistes, el hierro mezclado con tiesto, ¿dónde voy? Con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mixtura con el tiesto. Esto allí es algo que lo voy a tratar de aclarar conforme vayamos avanzando, para que se lo graben en su mente estas dos cosas. Hablando de los pies, de la parte de los pies, habla de que va a ser un reino dividido. ¿Ok? Versículo 44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos los reinos y permanecerá para siempre. De la manera que viste que del
monte fue cortada una piedra, no con manos, la desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y humillóse a Daniel, y mandó que les sacrificasen presentes y perfumes. Amén. Hasta ahí vamos a leer hasta el versículo 46. Hemos estado haciendo un recorrido un poco en esta área de la introducción de Daniel, hablando de los reinos de Israel, cómo se dividieron. Bueno, ustedes ya han escuchado mucho acerca de esto. En esta ocasión, pues probablemente les haga alguna participación para que ustedes también me ayuden un poquito con lo que ustedes entienden de esto. Lo que estaba viendo, o pudiéramos decir lo que le estaba interpretando más bien Daniel a Nabucodonosor, era una revelación muy importante, naturalmente, que tiene que ver con los reinos que sucedieron después de Nabucodonosor. Hemos entendido que por infidelidad de Israel, el reino fue entregado en manos de los gentiles, y así fue a partir de ese tiempo. 4 imperios gentiles se levantaron hasta estos días. Estos imperios se ven claramente representados en esta estatua que le mostró Dios a Daniel en esta visión. Son 5 reinos representados en esa estatua, y esos 5 reinos, si nosotros lo podemos notar claramente, siempre tuvieron dominio sobre Israel. Estos 5 reinos que se levantaron iniciaron a partir de que Nabucodonosor terminó con su reinado. Estos mismos reinos están representados en el capítulo 7 del libro de Daniel como bestias, como 4 bestias. Aquí son estos imperios 4 sucedidos que han sido vinculados con Israel, teniendo, digamos, dominio sobre Israel, molestia sobre Israel, como lo veremos. Esos 4 reinos fueron el babilónico, el caldeo, el medo-persa, el griego y el romano. La razón por la que Dios humilló de esta manera a Israel es porque el pecado continuo de Judea llegó a los límites a Dios. Entendimos también que ya en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte ya había sido conquistado, se recuerda usted, por los asirios, y el reino del sur fue conquistado en el año 605, ya se les había pasado, ¿verdad?, antes de Cristo. Y allí fue donde se le llamó a la etapa donde empezaba el tiempo de los gentiles. Fíjese bien, ahí se desmenuzó el reino de Israel a partir de la conquista de Nabucodonosor e inició la etapa o el tiempo de los gentiles, que siguió, que continuó y que va a continuar hasta el tiempo en que inicie la etapa de la gran tribulación, el cual todavía no ha venido a este mundo, todavía no ha llegado ese tiempo. Así que pues reconsideremos esto. Daniel recibió palabra del Señor con respecto a etapas sucesivas de dominio mundial gentil. Fíjese bien, no dominio mundial judío, sino gentil. De hecho, hasta este tiempo Israel todavía no se puede considerar, o creo que apenas se consideró como país, ¿verdad? Estoy equivocado.
apenas en el año 48 fue constituido como un país, pero realmente todavía al que reina o al que es el presidente de Israel no le llaman presidente todavía. Mande, es un ministro, un primer ministro nada más. Quiere decir que el reino que se desmenuzó a partir de la conquista de Nabucodonosor y que inició la etapa de el tiempo, dije, de los gentiles, y que Israel no ha podido tomar nuevamente reino. A lo largo de los siglos sucedió esto, y esto ha sido y sigue siendo así hasta este tiempo, y no sucederá nada hasta que llegue el tiempo del Mesías, el conquistador, el cual dice que derrocará todo dominio sobre este planeta e instaurará un reino de paz a partir de Jerusalén e Israel. Pero esto sucederá en el tiempo del milenio, donde va a suceder esto. Daniel y Zacarías hablaron justamente de esto. Isaías dijo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien en mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Dice, él traerá justicia a las naciones. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Isaías 42. Zacarías dijo: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Zacarías capítulo 14. Aquí podemos darnos cuenta que en realidad no se ha podido constituir ese reino sobre Israel. Por eso se le llama la etapa de los gentiles, el reinado de los gentiles, porque Israel dejó de ser una nación completamente. Se esparcieron todas las tribus de Israel, y Dios también había profetizado acerca de este esparcimiento que sucedió sobre el pueblo de Israel. Notemos también que la palabra de Dios nos dice que no habrá más reinos o imperios gentiles después de que suceda la última etapa del reinado del que habla Daniel. Es decir, que será Roma el último. Y en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Capítulo 2, versículo 44. Esto es importante tenerlo en mente para poder entender las etapas de los reinados que sucedieron después de Nabucodonosor. Los siguientes lo que estamos viendo, en esta estatua, los siguientes son elementos que componían esta imagen, que eran el oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro. Así pues, que en cuanto a esa estatua de hombre, según lo narra Daniel, la configuración de metales va desde el más noble hasta el más llano. Esto sugiere que es de arriba hacia abajo, una reducción del reino absoluto de los reyes de los que se habla específicamente aquí en este capítulo del libro de Daniel. En cambio, lo que le sucede al metal es que cuando se pierde su fineza, lo aumenta en fuerza. Esto último podemos decir que es un indicativo del aumento del poderío militar de cada imperio hasta llegar a nuestros días, que ya no es como en el tiempo antiguo. Ahora usted sabe, las armas nucleares han realmente cambiado el sistema de guerra, que son completamente destructivas, no como era en aquellos tiempos. Vamos a ver la primera etapa con la que vamos a iniciar. El primer reinado, claramente le dice Daniel a Nabucodonosor: la cabeza de oro eres tú. Número 1.
La cabeza de oro eres tú, capítulo 2, versículo 38. La cabeza de la imagen que era oro, que correspondía naturalmente al rey vigente en esos días de Daniel, Nabucodonosor, y su imperio, fue el mandatario del imperio caldeo babilónico, que fue desde el año 605 después de Cristo, antes de Cristo, perdón, hasta el año 539 después de Cristo. El oro era emblemático en Babilonia. Todo lo que contiene o lo que significa el oro es exaltar, es hablar del poderío, argumentar que el oro definía muy bien el imperio y que era un oro, que era un imperio que tenía mucho poder. Realmente nadie, mientras vivió Nabucodonosor, nadie lo pudo derrocar. Esta misma fórmula está descrita en el capítulo 7, versículo 4 del libro de Daniel. Si usted nota lo que sucede en el capítulo 4 y en el capítulo 2, son justamente una misma definición, pero en uno lo hace como imperios y en otro lo hace como bestias. Y en el capítulo 7, versículo 4, dice que la primera era como león y que tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. En otras palabras, la primera bestia era como un león y que tenía alas de águila. Tenía alas de águila porque corresponde o se corresponde con la cabeza de oro, que a su vez representa también al mismo Nabucodonosor. El león era la representación de Babilonia por su poder, por su rapacidad. Los leones alados era algo muy importante dentro de la ornamentación de esa gran ciudad que construyó Nabucodonosor, y representaba la grandeza del imperio de este hombre Nabucodonosor. Era muy normal que usted viera en las ciudades este tipo de estatuas, este tipo de figuras por toda la ciudad de Babilonia, que era justamente lo que representaba el poderío que tenía ese imperio. Usted lo podía ver claramente donde se montaban la guardia de los palacios reales de Babilonia. Mientras Nabucodonosor tenía alas de águila, él volaba con su arrogancia, con su soberbia, hasta que dice la Biblia que esas alas le fueron arrancadas a Nabucodonosor. Cayó hasta lo más bajo. Y cuando él cayó hasta lo más bajo, dice que se le dio un corazón como de una bestia. Quiere decir que Dios le dio una gran lección a Nabucodonosor. De tal manera que él reconoció a Dios después de haber pasado por esa etapa donde se ensoberbeció, y Dios lo llamó y lo hizo hasta lo más bajo de la tierra, hasta convertirlo como una bestia. Y luego después dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, se recuerda que dice: alcé mis ojos hacia el cielo y mis sentidos me fueron vueltos, me fue dada la razón y bendije al Altísimo. Imagínese un rey de Babilonia hablando así de Dios, de nuestro Señor, del Salvador. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, dice, es sempiterno, y su reino por todas las edades. Probablemente es una de las razones por las que nunca fue derrocado el reinado de Nabucodonosor, porque él reconoció el Dios de Daniel. Y llegó en una ocasión a decir: el que no adore el Dios de Daniel lo vamos a descuartizar. ¿Quién fue el que dijo eso? Ya me equivoqué, a lo mejor ni es Daniel, no es de, ¿verdad? Mande. La cabeza eres tú, la cabeza de oro. Un reinado poderoso, un reinado que nunca fue derrocado, un reinado fuerte. Naturalmente que el oro habla de la pureza, habla de la fortaleza, habla del poder, del contenido que tenía ese reino. No necesariamente
de pureza, sino más bien de poder que tenía ese reino, que nunca fue derrocado. En el versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Quiere decir que el mayor reino que existió fue el de Nabucodonosor. Se levantará otro inferior al tuyo, que viene siendo el pecho y los brazos de la visión de lo que Daniel estaba relatándole a Nabucodonosor. La segunda bestia, o esta parte de la imagen de la estatua de Nabucodonosor, corresponde al imperio medo-persa. Por eso yo quiero que ustedes vayan conmigo, porque cada uno de estos imperios existieron después del imperio de Nabucodonosor. ¿Cuál fue el siguiente imperio que dominó después de que Nabucodonosor terminó su reinado? El reino o el imperio de Medo-Persa, que correspondía a lo que era la parte del pecho y los brazos de plata de la estatua que Daniel había visto. Ya les dije que la estatua era una representación de 5 reinos. Número 1, tú eres el de la cabeza. Reino número 1, el reino de Babilonia. Número 2, el reino de Medo-Persa, que viene siendo la parte del pecho y los brazos de plata de la estatua de Nabucodonosor. Este fue el imperio que sucedió al imperio babilónico en el año 538 al año 333 antes de Cristo. Como puede apreciarse, era un reino, un imperio constituido en 2 partes, una combinación de medos y persas. Por eso se le llamaba el imperio medo-persa. Aunque fuertes, uno era lo que era más que el otro. De ahí que la bestia semejante al oso, como lo declara en el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 5, que se alzará más de un costado que del otro. Persia era más fuerte que Media, según los historiadores. Por eso es que habla de esas diferencias. Pero si hacían una combinación, era un reino poderoso que logró derrocar a el reino babilónico. Imagínense, lo conquistó el reino de Babilonia. En cuanto a levantarse, como dice la Biblia en el capítulo 7 versículo 15, y devorar mucha carne, son las conquistas arrolladoras efectuadas contra Lidia, contra Babilonia, contra Egipto y algunos otros países que estaban en su entorno. Así que el Medo-Persa fue un reino que fue creciendo y se extendió hasta Egipto. Pero fuere como fuere, la fuerza del imperio Medo-Persa fue muy notable, pero no igual al reino que estableció Nabucodonosor. No sé si tengan ahí una pregunta o una aclaración, algo. Les voy a ir dando la oportunidad para que ahora sí ustedes participen. Si tienen una pregunta, nada más levante su mano. Así que fue realmente un imperio notable. La plata fue el instrumento de pago de los tribunos, de modo que la plata, símbolo de ese seguro imperio dominador, el imperio Medo-Persa. Dicen que en Persia abunda la plata, y los persas, eran tremendamente bien organizados. Impusieron un sistema perfecto de recaudación de impuestos en todas las regiones del imperio, a las que obligaban el pago de ese impuesto con plata solamente. Fíjese bien, eran inteligentes. Tenía que hacerse en plata y era obligatorio que se hiciera con plata. Así que ese fue el sistema, el instrumento de pago de los tribunos, de los que eran los que pagaban los impuestos. El imperio medo-persa no tuvo la gloria y el esplendor de Babilonia y su oro, pero sí tuvo más fuerza, ya que prevaleció y conquistó a Babilonia. ¿Pero por qué? Porque Babilonia perdió fuerza.
perdió su poderío económico, perdió los efectos deslumbrantes que contenía Babilonia. Pero también notamos que también fue una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que no iba a dejar ni polvo de Babilonia, que iba a desaparecerla completamente del mapa. Y así fue. Ahorita no se sabe dónde era exactamente Babilonia. Tienen una idea de dónde era, pero dice que no quedó nada de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, dijo que iba a terminar completamente con Babilonia, la terrenal. Así que vamos bien. Número 1, el reino de Babilonia. Número 2, reino medo-persa, ¿okay? Que era la parte del pecho y de los brazos de la estatua. 2:39, capítulo 2. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y su vientre y sus muslos de bronce. En el capítulo 7, versículo 6 del libro de Daniel, lo asemeja a un leopardo a este reinado, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Naturalmente que estamos hablando de lo mismo, utilizando 2 diferentes maneras de describirlo, Daniel. Un soldado medo-persa vestía un turbante, una túnica superior con mangas largas y pantalones. Este vestuario era confeccionado de tela, pero un soldado griego llevaba un casco de bronce y una coraza de bronce, un escudo de bronce y una espada de bronce. Para tratar de comprender esto, fíjese bien, por eso le menciono cada uno de los metales, porque acuérdese de qué estaba hecha la estatua. Considere cada parte de la estatua para ir comprendiendo lo que Daniel estaba tratando de darle a conocer a Nabucodonosor. Así que los egipcios llamaban a los griegos los hombres de bronce, ya que las corazas de los soldados griegos hechas con ese metal llamaban poderosamente la atención de aquellos. Podemos entender el efecto aterrador que provocaría la visión del ejército griego en un campo de batalla, todos vestidos de bronce. Ha de haber sido impresionante no ver un ejército vestido de esa manera, me imagino. En Ezequiel capítulo 27, versículo 13, leemos: Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comercializan en tus ferias. Javán es Grecia en hebreo, y como puede verse, ya en tiempos de Ezequiel, Grecia, Javán, era entendida con el tratamiento y el uso del bronce. Esto es algo interesante. Este nuevo imperio fue el que inició. ¿Sabe quién lo inició, este nuevo imperio? A ver, dígame. Alejandro Magno. No sé si saben, deberían de estar enseñando acá conmigo también. Alejandro Magno fue el que encabezó este imperio. Alejandro Magno, ¿de dónde era? En realidad era macedonio, Alejandro Magno. Acuérdense de las preguntas para la semana que entra, ¿okay? Ahora no les quise hacer porque no tuve casi tiempo, pero para la próxima semana. Nacido en el año 356 antes de Cristo. El leopardo nos habla de la fuerza y sobre todo del poder y de la rapidez y de la sagacidad a la hora de atacar. Ese imperio llegó a ser vastísimo desde Europa hasta África y se extendió aún hasta la India, y lo hizo rápidamente. La gente hasta está sorprendida de cómo le hizo para extenderse de una manera tan rápida y tan joven y en tan poco tiempo. Este reino. Las 4 alas del leopardo, decíamos,
hablan e indican de la tremenda serenidad con la que este hombre conquistó. En pocos años conquistó el imperio persa, incluyendo Antolia, Siria, Fenicia, Judea, Gaza, Egipto, Bactriana, Mesopotamia, y amplió sus fronteras de su propio imperio hasta la región de Punjab en la India. Llegó realmente de una manera impresionante. Incluso antes de su muerte, Alejandro había hecho planes para girar hacia el oeste y también con la intención de conquistar Europa. ¿Verdad que estoy correcto en la historia? Impresionante lo que hizo este hombre, Alejandro Magno. Y decíamos, representa la parte de bronce. Se les olvidó tan pronto. Amén. Fue en realidad Medo-Persa lo que conquistó. Ese era el imperio más poderoso. Okay. Exactamente. Y de hecho, exactamente. Perdón que ya lo estaba interrumpiendo. De hecho, hermano, cuando ellos conquistaban, no modificaban todo el sistema que existía en ese reino. No lo modificaban, eran inteligentes. Derrotaban a la cabecilla y dejaban a todos los que administraban dentro del reino trabajando con ellos, pero en sujeción. Esa es la razón por la que Daniel estuvo bajo el imperio babilónico y también trabajando bajo el imperio medo-persa. Esa era una de las razones. Y como dice el hermano, eran inteligentes porque conquistaban, y como todos los que estaban allí sabían cómo manejar el sistema, pues naturalmente que les era más fácil que ellos continuaran haciendo el trabajo que hacer cambios que iban a ser un trastorno. Es como llevarlo a usted de aquí y quererlo meter en algo completamente distinto. Es como querer llevar el gabinete de Estados Unidos a que vaya a querer gobernar en México, aunque está mejor porque hay mordida. Pero no sería lo mismo. No pudieran, no conocen el sistema del país. Y eso era lo que ellos hacían. Exactamente. Tiene mucho sentido, exactamente como dice el hermano, que esto era realmente lo que sucedía. Algo más antes de continuar. Estamos hablando de este hombre conquistador. Las 4 cabezas representan a los 4 generales, a los cuales les llamó a los llamados diádicos, que estaban tras Alejandro, lo cual dice la historia que realmente murió muy joven. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que este imperio lo dividió en 4 partes. Esos generales, cada uno de ellos se quedó al mando de Macedonia, Grecia, de Tricia, Siria y de Egipto. Hizo una división de reinos para que fuera aparentemente más fácil la forma para poder trabajar todos juntos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Están entendiendo a qué reinos se refieren? Son reinos que ya han pasado, esos reinos que estamos mencionando, y que le estaba profetizando Daniel a Nabucodonosor. En el capítulo 2 vamos a leer versículo 33 del libro de Daniel, donde estamos ahí. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y el 4º reino será fuerte como hierro,
fíjese que vamos a entrar en lo que es el cuarto reino, ¿okay? Pues aquí nos vamos a detener un poquito para poder entenderlo bien, este reinado del que vamos a tratar. Este cuarto reinado dice que vendría, desmenuzaría, rompería todas las cosas, quebrantaría todo. Naturalmente que está hablando de un reino que venía y que venía haciendo cambios, imponiéndose de una manera poderosa sobre el mundo, pero que al final del tiempo dice que sería este reino dividido. Vamos a notar esto. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Así como lo viste, el hierro mezclado en barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En el capítulo 7 del libro de Daniel, esta bestia de la que está hablando el capítulo 7, versículo 7 y versículo 8, dice que era espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las otras bestias que vi antes que ella, y que tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba cosas grandes, o que hablaba grandezas, como dice la versión antigua. Estas porciones escriturales que podemos ver que tratan justamente de este imperio son 3 porciones escriturales que corresponden al mismo imperio, que no puede ser otro imperio sino, óigame bien, el imperio romano. Ya vamos agarrándole la figura, ¿verdad?, a la estatua de Nabucodonosor. Quería utilizar ilustraciones, pero vamos a prepararnos mejor, ¿sí?, para poder traerles ilustraciones acerca de la estatua de Nabucodonosor y cómo estaba dividido en partes. No existe ningún animal alguno semejante a lo que está describiendo Daniel. Aún él mismo aseguró que esta cuarta bestia era muy diferente a las que había visto antes. Se trata de una bestia imperio, o un imperio único. Sin lugar a dudas, apunta y claramente podemos entender que se trata del imperio romano, representado por el hierro y su fuerza. De hierro que lo describe en el capítulo 2, versículo 40, el libro de Daniel. Así como los dientes de esa bestia espantosa, lo son también la forma en que realmente el imperio romano fue realmente poderoso. Aquí nos habla de la tremenda fuerza militar incomparable en Roma. Los ejércitos romanos utilizaban armaduras de hierro y fueron conocidos como las legiones de hierro de Roma, fuertes e invencibles. Por eso cada metal tiene un significado muy importante que tenemos que irlo comprendiendo. Y como hemos venido entendiendo, argumentando, todos estos imperios gentiles a partir de Babilonia tuvieron una vinculación especial con Israel. Ya sea, yo diría que más bien siempre fue más bien para mal que para bien. Roma no fue la excepción en el imperio. La terrible
crueldad de los soldados romanos se puede ver claramente y están claramente especificadas en los libros de historia, en especial cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahí se puede ver el poderío que tenía el Imperio Romano. Después de Cristo realmente se levantó una gran persecución en contra de la iglesia, donde Roma fue el protagonista principal de esta persecución que se levantó en la iglesia de Cristo. La escritura dice en Daniel 2 que las piernas no eran totalmente de hierro, sino que eran de bronce en cuanto a los muslos. La cabeza de esta imagen de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí podemos notar que la historia nos dice que Roma estuvo bajo la poderosa influencia de la cultura griega, hasta el punto de compartir hasta sus mismos dioses con Roma. Por eso le llamaban el Imperio Grego-Romano, ¿verdad? ¿Se recuerdan que se le llamaba el Imperio Grego-Romano? Por tanta cultura griega que ellos adoptaron. Y pues esa es la razón por que se le llamó el Imperio Grego-Romano, por esa combinación. Hasta en los mismos dioses eran los mismos. Decimos esto porque es de descartar el gran peso, el peso que tenía de influencia, que Grecia como principal exponente de lo gentil tiene también en este tiempo la sociedad occidental, como parte de esa combinación grego-romana. No obstante, Roma fue devastadora en sus conquistas de los pueblos, imponiendo su pax, le vamos a poner X romana, porque lo único que hacía es esgrimiendo la espada y castigando con la cruz a los que no se sometían a su imperio. Lo primero era un sometimiento a partir de la paz impuesta. Lo segundo era la destrucción total de las comunidades que conquistaba. Era una devastación. Por eso lo declara así Daniel, que venía y desmenuzaría. Todo ello corresponde con lo que dice que la bestia que venía devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Así que el Imperio Romano fue un imperio devastador, y era la razón por la que en los tiempos de Cristo los judíos tenían que pagarle los impuestos a Roma, porque estaban prácticamente dominados por el Imperio Romano. Por eso en el juicio de Cristo usted va a notar que aparecían ¿quiénes? Los soldados romanos. Si nos ponemos bien apercibidos y con mucha atención, vamos a entender que esta cuarta bestia, también representada por las piernas y por los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor, sufre un pequeño descenso. Fíjese que el Imperio Romano llegó el momento en que sufrió un descenso. Y la Biblia habla justamente de este descenso del Imperio Romano. Aquí podemos ver que irrumpe después en la escena mundial siendo fuerte como el hierro y usando la fuerza del hierro, utilizando el sistema que utilizó, por ejemplo, en el tiempo de Hitler, vamos a decir, que realmente era un imperio devastador, que era cruel, que era un imperio que estaba haciendo matanzas impresionantes por todos lados. Nos damos cuenta de que no son solo de hierro, sino que eran en parte de hierro y en parte de barro. Es evidente que pierde fuerza al mezclarse el hierro con el barro.
pierde fuerza. El barro no es un metal, es débil el barro. Por eso es que cuando usted mezcla el hierro con el barro, se hace débil y pierde fuerza. Y tampoco se mezcla bien con el hierro. ¿Qué querría entonces decir con esto? Que este cuarto reino sufrió una transformación hasta el punto de aparentar que está muerto, el imperio romano. Y de hecho Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 habla de este acontecimiento. Aparentemente después de que hizo de las suyas, después de que derramó tanta sangre, se convirtió en una inocente, ¿cómo pudiera decirlo? Una inocente palomita que no hace daño a nadie. Le llaman la paloma de la paz. Pero Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 habla justamente de ese descenso de este reino. Cuando dice Daniel, la bestia que has visto, dice, fue y no es. En otras palabras, fue en el tiempo de las persecuciones, pero vio que no le estaba funcionando y tuvo que cambiar de estrategia. ¿Y qué fue lo que hizo cuando cambió de estrategia? Trajo lo que ahora estamos viendo, confusión religiosa. Pero dice que ha de subir del abismo. Por eso es que es un imperio que va a renacer nuevamente en la última etapa de la iglesia, en la última etapa de la gran tribulación. Dice que fue y no es, aunque es, o sea, está media dormida nada más, pero está todavía obrando de la manera en que está obrando en este tiempo. Y dice que se maravillarán los hombres, los reinos de la tierra, se maravillan viendo a la bestia que era y no es, aunque es, que no era y no, que era y no es, perdón, aunque es, que era en aquel tiempo, pero que era y que ahorita ya no es, o sea, ya no anda matando gente como lo hizo antes, pero está matando almas, está destruyendo el ambiente espiritual de las personas, de las gentes, de los que se están embriagando del vino de su fornicación. Tiene todos los atributos de Babilonia para destruir la espiritualidad del hombre. Pero dice la Biblia que resurgirá con ímpetu de nuevo y utilizará todos los poderes que hay sobre la tierra para poder nuevamente levantarse. Va a utilizar el sistema político, religioso, el poder monetario, el poder militar, todo lo que los 10 cuernos representa, los va a utilizar para resurgir nuevamente y levantarse nuevamente en la etapa final de la iglesia. Pero se le va a llegar su día, la Biblia lo dice. Por la historia sabemos que el imperio romano como tal tuvo su fuerza imparable, como la fuerza de hierro, hasta que siendo ya notoria su decadencia en el año 395, el emperador Teodicio decidió dividir, escúcheme bien, el imperio. Por eso le decía que se divide, este reino se dividió en dos. ¿Qué fue lo que hizo Teodicio? Entre sus dos hijos dividió el imperio entre Arcadio y Honorio para poder, según ellos, gobernar mejor tanto territorio que habían conquistado. Así que pues el imperio romano se divide en el imperio oriental con la capital en Bizancio, con Arcadio como emperador, y el imperio occidental con Roma como capital, con Honorio. Y aquí se puede ver la división de este reino poderoso. De la división.
de la división que existió en este reino del reino de Babilonia, de Roma, perdón. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, Odacro depuso el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, y el imperio romano como tal aparentemente dejó de existir, aunque prosiguió en la parte oriental con el imperio bizantino. Usted me imagino que ha escuchado de ese imperio, que cayó en el año 1453, pero ¿fue realmente que cayó ese reino? Sería la pregunta. ¿Realmente cayó ese reino? En el sentido natural, probablemente sí, pero en el sentido espiritual está más vivito que ha influenciado a la mayoría de las iglesias cristianas con sus enseñanzas. Así que la Biblia dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis mi ungido. Salid de en medio de ella. Pero a ver, no perdamos el asunto, el enfoque del punto. Con la extinción del imperio romano como tal, la cuarta bestia no muere, nada más se adormece, o más bien cambia de estrategia. No olvidemos que el reino de este cuarto reino, de esta bestia, de este cuarto reino, de este imperio romano, será así hasta el final. No le tocó, fíjese bien, a este reino ser destruido, sino hasta la última etapa de la iglesia. Cambió de estrategia. ¿Cuál es su estrategia? Confusión. ¿Cuál es su estrategia? Idolatría. ¿Cuál es su estrategia? La melosidad. ¿Cuál es su estrategia? La mentira y la sagacidad con la que está actuando en este tiempo. Pero va a llegar el día en que va a sacar las uñas. Amén. ¿Me dijo algo? Yo pensé que iba a comentar. A ver, hermano, ¿qué me dijo? ¿Que faltaban 3 minutos? Ok, perdónenme. La bestia que has visto. No esté. Ellos, yo claro que lo saben, porque la forma en que ellos han actuado a través de los tiempos en que este imperio ha trabajado, lo hicieron abiertamente. Para ellos la idea es confundir. Pues probablemente Dios los predestinó para perdición. Uno nunca sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe. O no necesariamente tiene que ser específicamente tal o cual persona, sino puede ser aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa puede ser una de las razones. Pero usted va a notar que el imperio romano no era ningún inocentito en el tiempo de Hitler. Ellos presidían los juicios juntamente en la corte. Uno de los más populares eran Santo Domingo de Guzmán y Tomás de Torquemada, 2 sacerdotes romanos que presidían los juicios en el tiempo de la Gran Inquisición, donde, óigame bien, más de 6 millones de judíos perdieron la vida en manos del imperio romano. Por eso decíamos que llegaban con la pax romana, y lo que era es que obligaban e imponían esa paz, y luego todavía después la subyugación. Por eso es que la bestia que has visto fue y no es, aunque es. O sea, nunca este imperio